Hola, ¿qué tal mis estimados curiosos? Bienvenidos una vez más a este canal y a un nuevo video de tecnología. Estimados míos, uno de los temas tendencias de hace un par de semanas ha sido el lanzamiento oficial o el anuncio oficial del lanzamiento de Windows 11 para octubre o otoño de este año. Y resulta que ya hay una build disponible para los miembros del programa Insider para que puedan probar sus funcionalidades y características. Ya yo la he descargado, la he probado y hay un montón de cosas que he visto que me gustan y otras que no me gustan, sino que no están aún bien acabadas. Así que lo que me propongo en el día de hoy es recalcarte algunos puntos de cosas que me han enamorado de Windows 11 de primera instancia y otras que yo entiendo que más adelante se van a mejorar o se van a seguir desarrollando, pero que todavía no han estado muy bien acabadas. Así que yo saqué de esas cosas que me gustan y las que no están acabadas, no quiero decir que no me gustan, 8 de cada una. Y también hice algunas menciones especiales sobre algunas que, si bien no pude capturarlo en la cámara, también eran cositas un poco menores. Así que si te gusta o te llama la atención de lo que pretendemos hablar en el día de hoy, quédate hasta el final que enseguida comenzamos. Antes de comenzar, no olvides que subimos contenido todas las semanas, así que suscríbete a mi canal y no olvides apretar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos. Empecemos. Estimados míos, si forma parte del programa Insider de Windows, desde el pasado 28 de junio ya puedes probar el nuevo Windows 11 gracias a que Microsoft liberó la primera build para el canal de desarrollo. Puedes descargar la ISO para hacer una instalación desde cero o simplemente gestionarla a través de Windows Update para poder probar este nuevo sistema operativo. Desde el momento en que fue liberada, yo la descargué, la instalé en mi computadora y la he estado probando. Y a pesar de que aún es la primera build que está para el programa Insider para el equipo de desarrollo, me resulta bastante estable para la etapa en la que se encuentra este sistema operativo. Aún así, no te recomiendo que la instales en tu computadora de uso diario o como un sistema operativo principal, ya que no está exenta de errores y aún hay muchas cosas que no se han afinado correctamente. Está todavía muy verde. Faltan unos cuantos meses para que Windows 11 sea liberado para el público en general y de verdad esperamos que muchas de las carencias y problemas que se encuentran en esta build ya se hayan solucionado para entonces. Hay bastante que descubrir en este nuevo sistema operativo y de momento estas son algunas de las cositas que yo he podido ver y he podido apreciar con respecto a este sistema operativo. Así que sin hablar mucho, te voy a mencionar 8 cosas que a mí me han gustado bastante de este nuevo Windows y algunas que no me han gustado porque está todavía en una etapa muy verde para decir que no me gustan porque se supone que son cosas que se van a mejorar, sino cosas que he podido identificar que aún no están acabadas. De las primeras cosas que te voy a mencionar es el nuevo menú inicio. A mí me encanta. Esto quizás vaya a ser un punto en el que muchos quizás puedan estar en desacuerdo, pero el nuevo menú inicio para mí es más parecido a los iconos, a los inicios clásicos de Windows, sin baldosas, que muy poca gente va a extrañar, y en su lugar nuevos iconos coloridos y mejor diseñados en general, que puedes anclar una buena cantidad de apps favoritas y puedes ver la lista completa con un clic adicional y tienes recomendaciones de elementos que has usado recientemente, incluye apps y documentos. Tiene un botón de perfil de usuario con opciones de la cuenta para cerrar sesión, bloquear pantallas y tiene el botón de apagado que también sirve para suspender y reiniciar. Nada sobra y nada falta en este
nuevo menú inicio, que además me encanta el hecho de las pantallas flotantes. Para mí eso es algo novedoso y que se ve muy bonito. Otro punto que quiero recalcar que a mí me ha gustado bastante es el nuevo menú de ajustes rápido en la barra de tarea. Si hacemos clic en lo que ahora son iconos combinados, iconos de red, volumen, batería, y abrimos los ajustes rápido de este menú, es una buena evolución del que teníamos en Windows 10. Está mejor diseñado, muestra claramente los ajustes más importantes, aunque puede anclar o desanclar botones a tu preferencia. Además, incluye controles de reproducción de apps como Spotify o cualquier otra apps de que tengas de reproducción de vídeo o reproducción de audio. También me ha gustado mucho el nuevo panel de configuración. Las apps de ajustes de Windows 11 ha sufrido un gran rediseño y además de lucir mucho más estético, mucho más bonito, tener iconos de colores y verse menos plana y más fácil de navegar, también tiene más funciones. Una sección que ha recibido especial atención es la de los sonidos del sistema. También cabe resaltar esa nueva barra de búsqueda arriba de todo. El nuevo icono de búsqueda de la barra de tareas tiene algunos detalles nuevos que son bastante útiles, como por ejemplo pasar el puntero del mouse por encima del icono y verás que te muestra una pequeña lista de cómo los últimos resultados de tu búsqueda anterior, y eso para mí ayuda bastante. También algo que para mí ha sido bastante chulo y de verdad muy funcional son los escritorios virtuales. Ahora no solo es posible elegir un fondo de escritorio diferente para cada escritorio virtual que tengas activo en el momento, sino que se ha movido la lista hacia abajo y las ventanas son aún más fáciles de identificar en la vista aérea del trabajo a la hora de moverte entre una pantalla y la otra. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar Snap Group o Snap Layout. Windows 11 recuerda la organización de las pantallas o de la ventana al desconectar y volver a conectar un monitor externo. Esto es algo genial si usas un portátil y tienes uno o varios monitores conectados a la vez. Y si tiene múltiples ventanas abiertas en un monitor externo y lo desconecta, todo se minimiza en el portátil, pero si lo conectas de nuevo, pues todo aparece exactamente como lo tenías organizado en la pantalla antes de cerrar. Para mí esta funcionalidad de Snap Layout es una cosa que ha mejorado muchísimo con Windows 11. La gestión de ventanas ha subido de nivel y ahora al pasar el cursor por el botón de maximizar, puedes elegir entre múltiples layouts prediseñados. No es tan potente como el Fancy Zones de los Power Toys, pero es muy útil. Y además hay que sumarle que los mismos atajos del teclado clásico para ampliar ventanas de lado a lado o abrir hacia arriba o hacia abajo funcionan como siempre, pero ahora las animaciones y la selección de ventanas se ve muchísimo mejor. Otra cosa que me ha gustado bastante son los temas del sistema. El tema oscuro de Windows 11, sin lugar a duda, ha mejorado bastante sobre lo que ya teníamos en Windows 10. Pero ahora Windows 11, además de que te ofrece otros temas con diferentes combinaciones de colores y fondos de pantalla, es como un conjunto de opciones preestablecidas de lo que puedes hacer tú mismo combinando tus colores preferidos, tus efectos de transparencia y los fondos que te gusten. Se ve muchísimo más estético y por supuesto muchísimo más elegante. Otras cosas que no podemos dejar de mencionar, ya digamos como una mención especial, es todas aquellas características que tienen que ver con la compatibilidad de software, de todo el entorno en general, lo que son las pantallas flotantes. Para mí eso ha sido una gran innovación que le ha puesto mucha elegancia a este sistema.
Pero así, amigos míos, como hay cosas muy buenas, cosas muy llamativas y muy interesantes, hay cosas que todavía aún no están acabadas del todo con respecto a este sistema operativo. Y entre las que podemos mencionar es que el sistema es extremadamente lento. El hecho de solamente hacer un simple clic puede tardar inclusive mucho tiempo, algo un poco desesperante. Me imagino que porque todavía la interfaz no está acabada del todo, pero realmente se nota como un sistema un poco más lento. También podemos encontrar como algo que no está acabado es el nuevo clic derecho, ese menú desplegable, que aunque sí se ve un poco más elegante y estético, pero si te vas a la pantalla de más opciones te darás cuenta de que todavía incluye el menú clásico. O sea, esta parte todavía no se ha llegado a desarrollar bien del todo, pero realmente entiendo que eso ya en las próximas actualizaciones será mucho más acabada y más detallista. Pero también podemos observar que las aplicaciones por defecto como correo, calendario, fotos, siguen sin haber sido actualizadas a un nuevo diseño y siguen mostrando el diseño viejo. Igual, vuelvo y les menciono, estas son cosas que se van a ir desarrollando poco a poco en las próximas actualizaciones. También podemos ver que el menú de soporte de idiomas no está del todo acabado. Me dio muchísima brega elegir el idioma inglés, lo había descargado en el idioma español y me dio muchísima brega poner el idioma inglés porque yo normalmente trabajo con el sistema operativo en inglés. También podemos observar la tienda de Microsoft, que aunque sí está rediseñada, se ve muchísimo más organizada y muchísimo más estética, todavía sigue siendo una tienda muerta y todavía la funcionalidad de las apps de Android no está funcionando del todo. Otra cosa que no me gustó que se quitara es que si te vas a la barra de tareas y le das un clic derecho, no encuentras las típicas opciones de la barra de navegación. Por ejemplo, yo utilizo mucho desde la barra de tareas lo que es el panel de administración de aplicaciones. Sin embargo, si le das clic a la barra de tareas, te puedes dar cuenta que fue eliminado del todo. Otra cosa que no me gustó que se quitaran es que no está Cortana en el proceso de configuración inicial, que aunque no mostré el proceso de configuración básico e inicial, no aparece la configuración de Cortana, no aparece por defecto en la barra de tareas. Y también se nos prometió de que Microsoft Teams vendría instalado por defecto y que vendría anclado en la barra de tareas, sin embargo no está. Yo tengo instalado actualmente Microsoft Teams porque lo descargué de manera extraoficial para poder utilizarlo en mi día a día. Otra de las cositas que podemos mencionar son herramientas clásicas como el panel de control, administrador de dispositivo, administrador de tareas, que siguen igual que siempre, no han sufrido todavía ningún tipo de cambios. Pero igual, vuelvo y le menciono, amigos míos, estos son cositas que se van a ir mejorando más adelante. Otros de los puntos que cabe mencionar con respecto a que no está muy bien acabado es que si pones un tema oscuro, por ejemplo, los bordes redondeados se ven un poco pixelados, no se ven muy bonito. También con respecto a lo que es el calendario, si tú eliges o abres el calendario desde la barra de tareas, te darás cuenta que los números son muy pequeños y las personas que necesitamos ayuda para ver no podemos apreciar bien estos números. Hay una cantidad de cositas que todavía están en desarrollo, que se necesitan mejorar bastante. Como les dije, esto irá mejorando actualización tras actualizaciones, pero de hecho para estos son estas primeras builds para que los usuarios podamos identificar cuáles son esos problemitas o esos errores que nos da el sistema y que se puedan ir mejorando en las próximas actualizaciones. Pues bien, amigos míos, esto es todo por el día de hoy. Gracias por llegar hasta este punto del vídeo.
Si este vídeo te gustó, como siempre voy a pedirte que me dejes un buen like, que te suscribas a mi canal, que aprietes la campanita y que por supuesto compartas. Si ya probaste Windows 11, déjame saber en la cajita de los comentarios cuáles son esas características que te han gustado, cuáles no te han gustado o cuáles necesitan un poco más de tiempo para su desarrollo. También te voy a invitar, como siempre, que vayas a mi blog oficial igruiz.com, que estamos hablando ahí un poquito más acerca de la tecnología, de videojuegos y de aplicaciones de productividad. Así que sin más, amigos míos, nos vemos en el próximo video. Bye.